noches y bienvenidos a Este Oeste. Hoy es 30 de junio, hoy se celebra el Día del Ejército. Y por eso hoy vamos a dedicar el programa a ese tema justamente. Vamos a conversar acerca de por qué el 30 de junio. Vamos a conversar un poco acerca de la historia de la institucionalidad del ejército desde que se creó la nación, el país, Guatemala, la República de Guatemala. Y vamos a hablar un poco acerca de un libro, una serie de libros que ya está a la venta, el primero en la librería Sofos, que se llama Guatemala bajo asedio. El volumen que ya está a la venta es la etapa que maneja todo el siglo XX hasta 1986. Posteriormente está el libro que saldrá más adelante a la venta del 86 al 96 y luego la etapa post-conflicto del 96 hasta ahora. Vamos a hablar un poco de todo eso hoy en el programa y para eso nos acompaña hoy acá en el programa un coronel retirado que además fue vocero de la institución militar, del ejército, realmente del Ministerio de la Defensa en su momento, y exagregado militar en su último cargo ante los Estados Unidos mexicanos. Se trata de Jorge Antonio Ortega Gaitán. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Gracias, muy amable, Quique, por esta oportunidad. Vamos a conversar un poco acerca de esto, Jorge, porque hoy, un 30 de junio, obviamente, en medio de lo que fue el juicio por genocidio y otra serie de cosas que han venido sucediendo en los últimos años, como que tiene una visión un poco diferente para algunas personas cómo celebrar el día de hoy. Hoy hubo gente durante el día que salió a la calle en protesta por la institución del ejército. Pero hubo gente que también sale orgullosa de la institución del ejército, un 80-85% de aprobación. Es la institución del Estado, de la sociedad realmente, que más confianza tiene de la población guatemalteca. Entonces uno se sorprende un poco todo lo que observa. Pero hablemos un poquito de la historia. ¿Por qué 30 de junio? Bueno, 30 de junio de 1871 es el día en que se logra la victoria de un movimiento revolucionario, liberal, encabezado por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, que ingresan a la ciudad capital. A partir de ese momento hay un nuevo gobierno y, por supuesto, un ejército que se conforma con estas tropas liberales prácticamente, y se da un cambio a la fisonomía del país. A partir de esa fecha, cada año pues hay una conmemoración. Es para los que visten el uniforme y los que hemos tenido el honor de hacerlo, pues es como reiterar los votos de fidelidad y lealtad hacia la patria, ¿verdad? Es un compromiso que lo renovamos día a día, pero el 30 pues lo hacemos con una manifestación pública. Algunos tendrán la inquietud. Bueno, 30 de junio fue el día que justamente el ejército de ese momento perdió. Salió derrotado contra un ejército revolucionario. Así es. Paradójico, porque obviamente no se constituye el ejército a partir del 30 de junio de 1871, sino que ya traía historia antes de eso. Bueno, tenemos un ejército victorioso comandado por el capitán general Rafael Carrera, un líder natural, que impuso la paz en Centroamérica. Pero ahí sí bajó este término. Impuso la paz. No, es que la paz realmente, dentro de esta dinámica de Naciones Unidas también se puede imponer la paz, y es a través de la presencia de las fuerzas militares. Y en ese momento es un ejército victorioso que va inclusive a Nicaragua a sacar a los filibusteros como una demostración de fuerza de los ejércitos centroamericanos. Y se logra expulsar a los filibusteros y luego pues regresa un ejército victorioso que se viene a encontrar con una dinámica totalmente diferente a la ciudad capital. Entonces Rafael Carrera después muere en una batalla en La Arada. No, él es el exitoso, el victorioso. Logra engañar... Sí, me mencionan a los salvadoreños en esa guerra, en esa batalla. Y logra engañar a 14 generales, los mete prácticamente en un agujero y los derrota. Es un éxito, es una de las victorias más contundentes militarmente hablando, o sea, por logística. De hecho, se estudia actualmente la batalla de La Arada, no solo en nuestra escuela politécnica, sino a lo largo y ancho de las diferentes escuelas militares, porque es el éxito en base a un principio básico de la guerra: economía de fuerza. Dónde poner exactamente la fuerza. Y engañó al enemigo, ¿verdad? Que toda técnica de guerra está basada en el engaño. Así que el capitán general Rafael Carrera es exitoso militarmente hablando, y eso le permite a él, en ese momento se le conoce como la Pax, ¿verdad? En latín, la paz de Carrera. Y bueno, lamentablemente muere, ¿verdad? Un Viernes Santo.
y bueno, lo relevan y Vicente Serna pues ya es una persona muy grande que trata de imitar en buena medida los actos del capitán general, pero no le da. No le da el ancho, ¿verdad?, para el traje tan grande para él. Y esto genera pues inconformidades y le da la oportunidad al Ejército de la Liberación de esa época, de 1871, ingresar y ser exitoso. Y ingresan justamente desde el occidente. Del occidente. Venían bajando de Chimaltenango, creo que era la última etapa donde venían antes. San Lucas. Sí, San Lucas es el primer lugar, o sea, la última plataforma, y ahí un momento antes se hace el acta de patricia, ¿verdad?, que es realmente el documento que le da base al nuevo gobierno y al ejército de la revolución. Cuando vemos todo este proceso, obviamente el ejército ha sufrido transformaciones a lo largo desde que Guatemala es república. Bueno, uno de los primeros elementos que hay cuando se hace el acta de independencia es precisamente dotar al ejecutivo de ese momento, al director supremo, de una escolta que está compuesta por varios dragoneros, unas piezas de artillería y un grupo pequeño de soldados de infantería. Así que el embrión del ejército que hoy conocemos, pues nace también el 15 de septiembre de 1821, ¿verdad? Se transforma en esa revolución, en esa reforma liberal en 1871 y se le da otro cariz, se le da una institucionalidad diferente. Bueno, se profesionaliza, 2 años más tarde se funda la Escuela Politécnica, hay todo un andamiaje legal dentro de la estructura militar y eso lo da fortaleza y ante todo la hace una institución, porque se vuelve legal, legítima y permanente. Y a Miguel García Granados que le decían Chafandín, era el apodo que tenía Miguel García Granados. Deriva de eso un poco algunos de los términos que se utilizan para el ejército. Bueno, es un aspecto peyorativo, ¿verdad? Sí, en un momento que hoy ya no tiene ese significado, pero ¿verdad? originalmente cuando le decían hacia Miguel García Granados, y fue uno de los que formó y fundó la Escuela Politécnica y la institucionalización del ejército, derivó de ese término. Bueno, era un pequeño sable que usaban los generales, que lo llevaban a su mano izquierda, muy, muy pequeño, y entonces de ahí deriva ese peyorativo, ¿verdad? Y a él pues le ponen el apodo porque ellos dos, tanto José Rufino Barrios como Miguel García Granados, no son militares, pues, o sea, tienen algún conocimiento de estrategia. De hecho, sí estudia uno de ellos la carrera militar, pero lo mínimo necesario y básico, ¿verdad? Pero ya al ganar, los dos son generales, ¿verdad? Todo este proceso de historia es porque justamente cómo se forma profesionalmente ya el ejército es a partir del 73, de 1873. Así es. Y empieza un proceso de reclutar, pero incluso en algunos casos de poder incorporar en momentos de la historia por la fuerza un poco a parte de la población a que forme parte del ejército. Es obligatorio formar parte del ejército en un momento dado. Bueno, empecemos con la Constitución actual. Entre nuestros derechos está el amar y defender a la patria. Punto. No hay dónde perderse con esa expresión. O sea, amar y defender a la patria es un derecho y también una obligación. Normalmente nosotros solo apelamos a nuestros derechos, no a las obligaciones. Incisos más abajo vamos a encontrar que también es un derecho y una obligación prestar servicio militar. O civil, que también ahora está civil. Civil. Pero al final es servir a la nación. Con uniforme o sin uniforme es un servicio a la nación. Porque al final el ejército es una institución de servicio que no caduca, que está a las 24 horas. Y de hecho, si vemos el primer artículo de la Constitución, dice que el Estado se da vida a sí mismo para proteger a la persona, no para cuidarla, para protegerla, y eso es defensa. Y ahí está el ejército, ¿verdad? Como un brazo. Vamos a ir al primer corte, pero al regresar vamos a hablar un poco ya acerca de esta serie de libros de Guatemala bajo asedio, empezando a contar un poco de esa historia ya a partir del siglo XX. Estábamos terminando ahora lo que es el siglo XIX, después de la reforma liberal hubo este proceso de consolidación y demás para llevar a lo que es ya la institucionalización del ejército, pero y es por eso que el 30 de junio es el Día del Ejército, pero vamos a empezar un poco con esta otra perspectiva. ¿Qué pasa el siglo XX en adelante y qué impacto tiene lo que sucede alrededor del mundo en la institucionalidad del ejército en Guatemala? Tengo que ir al corte, estamos acá en este oeste, volvemos a ver.